4. Cuando ser padre agobia. Mis hijos me pesan tanto que algunos días a escondidas siento deseo de huir. Si me quedo no es para cumplir con mi deber, sino porque sé que una vez que me haya ido, no aprovecharé mi libertad. No encontraré esa indiferencia que tanto deseo. Sé que por experiencia que no descansaría hasta saberlos en paz, responsables de sí mismos, felices si es posible. Valiente mujer al atreverse a escribir algo así y mostrar abiertamente un sentimiento que en algún momento de nuestra vida todos los padres experimentamos. Decía una amiga, abrumada con su bebé de 9 meses y su hija de 4 años. Ay, Marta, cómo quisiera que ya crezcan y se casen. Es cierto que esta es una anécdota curiosa que puede provocar risa. Sin embargo, cuando la cuento en público no son las risas, sino las múltiples reacciones de asombro y desaprobación. Hacia esa madre agobiada las que sorprenden, ¡ay qué mala! Pobres niños, ¡qué bárbara! Si somos honestos, todos algún día hemos deseado que llegue ese momento, añorado por mi amiga, en que nuestra responsabilidad directa por padres termine. A veces tenemos ganas de que nuestros hijos desaparezcan por un ratito y, por supuesto, luego recuperarlos, porque no hay duda que los amamos, no hay duda de que queremos cumplir con nuestra responsabilidad como padres. Deseamos estar a su lado y compartir nuestra vida con ellos. Por esa otra parte, ese sentimiento secreto que brota en ciertos momentos es también real. Si los padres habláramos de esto entre nosotros, si nos atreviéramos a expresar ante nuestros amigos esa sensación cuando estamos abrumados, si nos atreviéramos por lo menos a confesarlos a nosotros mismos, cuán rápido pasaría, cuán rápido podríamos sentirnos de nuevo serenos y en paz. ¿Y por qué no lo hacemos? Por el solo hecho de reconocerlo nos hace sentir malos, culpables y avergonzados. Y además, si lo expresamos en público somos criticados y juzgados. Esa es una realidad. Aun cuando cada uno de los padres que escucha una confesión como esta ha sentido lo mismo algunas o muchas veces, no se atreverá a guiarse al desnaturalizado padre que lo está expresando, por miedo a ese duro juicio que se emitirá sobre él también. Ojalá los padres fuéramos más compasivos los unos con los otros. En general, los sentimientos de agobio de la madre tienen que ver con sus funciones, desde cuidarlos, ayudarlos en las tareas, atenderlos, hasta cocinar para ellos, limpiar, lavar, etc. Mientras que para el padre con su función de proveedor. He tenido en mi consultorio una buena cantidad de madres y padres que se expresan su frustración, su desilusión y a veces su resentimiento, porque se sienten usados por sus hijos. Las madres se sienten tratadas como sirvientas y los padres como proveedores, afirmando que sus hijos lo único que quieren de ellos es que cumplan lo mejor posible esa función. En una ocasión, un padre me confesó avergonzado que frecuentemente, en secreto, hacía cuentas de todo el dinero que le quedaría disponible para él si no tuviera que pagar escuela, comida, ropa, etc. para sus hijos, y al mismo tiempo decía, siento culpa al pensar eso, porque tengo la certeza de que sí quiero hacerlo. En verdad quiero mantenerlos. Con todo mi corazón lo deseo, porque los amo mucho. Y es cierto, el hecho de que la responsabilidad a ratos nos pese no significa que no deseamos cumplirla. Este es uno de esos aspectos de la vida donde dos cosas que parecen contradictorias coexisten. Se tocan, se juntan y ambas son verdaderas. Pero, ¿qué sentido tendría poder hablar de estos sentimientos secretos sin sentirnos enjuiciados? ¿O para qué reconocerlo ante ti mismo si quizás te produzca culpa y vergüenza? La respuesta es así de simple. Cuando por mucho tiempo hemos negado y reprimido algún sentimiento, este va a buscar formas alternas de salir. Así son los sentimientos. Recuerda que no querer verlos no significa que se vayan. Y entonces desarrollamos ciertos rasgos
como una preocupación extrema por el bienestar de los hijos o un importante limitante miedo a que les pase algo. Si bien es normal que los padres nos preocupemos en cierta medida por el bienestar de nuestros hijos, no lo es cuando esa preocupación llega a grado en los que, por ejemplo, no les permitimos salir por el miedo a que algo les pase, o no podemos dormir mientras están fuera de casa, o vivimos en una constante angustia por todas las cosas terribles que les podría pasar. Si le ponemos palabras a esa dinámica inconsciente, diríamos: no vayas a hacer que la vida me tome la palabra y me lo quite. Julia era madre de 3 adolescentes. Su preocupación llegaba a tal grado que cuando sus hijos salían de noche, ella entraba en una verdadera crisis de angustia que desaparecía por arte de magia en cuanto regresaban. Cuando Julia llegó a consulta, ya empezaba a presentar esa angustia aún en el día, ante hechos tan simples como que asistiera a la escuela necesitando que ellos la llamaran al llegar, o que se reportaran constantemente del lugar donde anduvieran para saber que están bien. Los hijos, por supuesto, se sentían abrumados por la preocupación de la madre y ella no podía controlarla. Cuando cuestioné a Julia respecto a cómo se estaba sintiendo en esos momentos de su vida con su papel de madre, ella contestó rápidamente de la forma en que lo hace todas las buenas madres. Muy bien, los quiero muchísimo, ellos son lo más importante para mí. Al escuchar mi hipótesis de que su gran preocupación se debía a que estaba sintiendo rechazo por ellos, o en ese momento de su vida estaba cansada y agobiada por ser madre de 3 adolescentes, tarea nada fácil, reaccionó justo como reaccionan las buenas madres. Por supuesto que no. Marta, yo los quiero muchísimo. ¿Cómo voy a sentir rechazo hacia ellos? Dentro de su proceso terapéutico, llegó el momento en que Julia reconoció sus sentimientos y confesó que, aún con todo su amor por ellos, a veces pensaba que viviría más cómoda y tranquila si no hubiera tenido hijos, y veía con cierta envidia a su hermana soltera que viajaba con frecuencia. Cuando pudo reconocer, tocar, trabajar y reconciliarse con la parte de ella que guardaba esos sentimientos secretos y vergonzosos, su extrema preocupación disminuyó de manera sorprendente. Podía dormir tranquila cuando sus hijos salían, dejó de necesitar que la llamaran constantemente para saber que estaban bien y la angustia desapareció. Así de maravillosa es la verdad, así de sorprendente es el cambio de sentimientos y comportamiento que podemos experimentar cuando los reconocemos. La verdad os hará libres, y reconocerla no significa que hay que gritarla a los 4 vientos para que el mundo se entere. Reconocerla significa que la expresas para ti mismo. Es una autoconfesión y solo si la deseas la puedes compartir con otro ser humano. Sin embargo, a veces no basta con reconocer estos sentimientos y es necesario un proceso más largo y profundo para resolverlo. En otra ocasión, hay un componente orgánico en esta clase de angustia y es necesario recibir medicación. Lo que sí aseguro es que reconocer tus sentimientos de agobio ante tus hijos en los momentos en que lo sientes te abre las puertas a la solución. Si lo deseas, trabaja con lo que te propongo en el capítulo 12 para sanar estos miedos. Ahora soy madre de 2 veinteañeros y durante toda su adolescencia, tal como ahora, he intentado estar muy consciente de esos momentos en que me siento especialmente preocupada por ellos. Cuando empiezo a notar esos sentimientos en mí, de inmediato me exploro a mí misma y me doy cuenta de que estoy en una de esas etapas en que me siento abrumada por las responsabilidades de ser su madre. Lo reconozco, sin enjuiciarme, con compasión y respeto hacia mí misma. Me digo cosas como: te entiendo, no es para menos. Estos días has tenido muchas presiones. Has estado trabajando mucho. Además, estás triste por tal cosa o estás pasando un fuerte síndrome premenstrual o simplemente no estás de humor. Algunas veces decido hablarlo con una de mis queridas amigas que se
que me comprende y me escucha sin enjuiciarme. Sea como sea, siempre me sorprende lo rápido que recupero la tranquilidad y la confianza en la vida bondadosa y en la divinidad que protege a mis hijos donde quiera que van. Lo cierto es que los amo y sin duda quiero estar con ellos. 5. El rechazo y sus máscaras. El rechazo es ese ácido caliente que se cuela en cada espacio de nuestra relación con el hijo rechazado. Es esa espina que se clava en el corazón y duele y no nos atrevemos a tomarla con las manos, como es necesario para sacarla, porque tenemos resultados heridos, pero el rechazo en sí mismo hiere tanto, quema tanto, duele tanto, que ni siquiera el dolor de reconocerlo es comparable con el dolor de seguirlo cargando. ¿Por qué un padre podría sentir rechazo por un hijo? La primera razón es su condición humana. El padre es un ser humano con una historia personal, con limitaciones, con necesidades insatisfechas, con miedos, con conflictos. Un padre puede sentir rechazo hacia un hijo. Eso es verdad. Por razones a veces muy simples y a veces dramáticas, pero mientras más claro esté ese sentimiento para el padre y más pronto lo reconozca, más pronto podrá hacer algo para curarlo y dar paso al amor. A continuación, expongo la situación del rechazo del padre hacia el hijo que en mi práctica profesional he encontrado más comúnmente. Ser del sexo opuesto al que el padre deseaba. Tú debiste ser hombre, repetía constantemente su padre a Patty desde que era una pequeña niña. De hecho, a veces la llamaba cariñosamente mi muchachito. Ella lo acompañaba a todas esas actividades que los hijos varones comparten con sus padres, como el fútbol, la cacería y la pesca. Cuando se presentó a consulta, Patty estaba cansada desde hacía 5 años y los problemas con sus ovarios y matriz que le aquejaban desde la adolescencia habían alcanzado niveles de gravedad. No había podido tener hijos a pesar de múltiples tratamientos médicos y menstruación. Era un desastre que aparecía siempre de forma inesperada, inconstante y acompañada de innumerables molestias y dolores. Su estado emocional era insufrible, plagado de cambios abruptos entre la tristeza, el coraje, la amargura y el miedo. Su esposo estaba a punto de dejarla, no soportaba más los arranques de su mujer y estaba profundamente desilusionado por no tener hijos. Pero, ¿cómo puede una mujer embarazarse, sentirse feliz y tranquila, poseer órganos reproductores sanos y funcionales cuando cada uno de sus células tiene registrado el mensaje? Soy un error, estoy equivocada siendo mujer, soy inadecuada, debería ser hombre. ¿Eso sería lo correcto? A estas alturas de los avances médicos y científicos sabemos de sobra la importancia que tiene el aspecto psicológico como determinante de una enfermedad o una disfunción orgánica. Y como las mujeres que rechazan en una importante medida de femineidad de forma inconsciente por lo general, presentan problemas en los órganos y funciones corporales que precisamente tienen que ver con la feminidad. Patty acudió a terapia por indicación de su ginecólogo y afortunadamente llegó cuando Rubén, su marido, le quedaba todavía un poco de esperanza y un poco de energía para apoyarla. Por última vez, como él mismo había dicho, ella por su parte estaba dispuesta a seguir pagando cualquier precio material y moral con tal de tener un hijo y sentirse feliz siendo quien era. Esos recursos son el potencial idóneo para un trabajo terapéutico profundo y comprometido como el que Patty realizó para reconciliarse con su feminidad, con sus órganos y su cuerpo. Hermoso, por cierto. Tenía que abrazar a su propia niña interior y decirle lo valioso que era siendo mujer. Este trabajo comprometido y profundo siempre da fruto para Patty y Rubén. Fueron una hermosa hija. La vida es tan sabia y una reedificación de su relación en términos más sanos y maduros, favorecidos por el enorme cambio de sentimientos y actitudes de ambos. A veces, el mensaje de rechazo por ser del sexo opuesto no deseado no es tan claro.
A veces se pierde en la sutileza de ciertos comportamientos casi imperceptibles, pero el inconsciente del hijo los recibe, los interpreta, los integra y reacciona ante ellos. En el caso de Patty, esas reacciones eran físicas y obvias, pero con frecuencia las consecuencias de este rechazo toman forma tan variada como puede ser una constante sensación de inferioridad, depresión, inseguridad, frustración, confusión con la propia identidad, vergüenza, culpa, ira, que se presentan sin una clara explicación. Conozco un fontanero que siempre acude a prestar sus servicios acompañado de su hija veinteañera que hace las veces de su asistente. Al ver a la chica por primera vez me tomó algunos segundos identificar si era hombre o mujer, pues su aspecto es el de un rudo muchacho. En su cabello cortado como hombre, su holgado overol de mezclilla como para disimular las formas de su cuerpo y sus toscas botas negras, tan rudas como sus movimientos, su voz, sus gestos y su andar. Me conmueve ver a esa mujer intentando inconscientemente representar la caricatura de un hombre, escondiendo detrás de su apariencia masculina a la mujer que es, de seguro para cumplir con las expectativas rotas de alguien que supone debería ser hombre. Como siempre, los padres necesitan reconocer esto para hacer su propio trabajo al respecto y lograr aceptar a su hijo, de cualquier edad y sexo, del cual se han sentido desilusionados por ser lo que es. Con frecuencia, cuando los padres tienen 2 o más hijos de determinado sexo, se paran al siguiente con la gran ilusión de que sea del sexo opuesto. Y ya sea que lo conozcan abiertamente o no, sufren una decepción al no cumplirse sus expectativas. Es comprensible y normal que esto suceda, pero es indispensable que los padres lo reconozcan en su propio corazón, para que ese rechazo no dañe a su hijo ni a sí mismos. En una reunión de señoras a las que hace años asistí, estaba una joven mujer con su hijo de 1 año, el menor de 3 varones. De vez en cuando ella traía de su bolsa un hermoso moñito lleno de listones y encajes y lo colocaba en el cabello de su niño mientras decía: «Imagínate qué hermosa sería si fuera niña». Y ante los regaños de algunas mamás respondía: «Pero si no se da cuenta, ni quiere saber hablar». A veces tiemblo ante la ignorancia de algunos padres al suponer que solo las palabras llevan mensajes a los hijos y que estos son tan tontos que no son capaces de entender a cualquier edad todo lo que decimos sin hablar. El síndrome del patito feo. ¿Recuerdas el cuento del patito feo? En una granja nació un patito que era diferente a todos los que habitaban ahí. «¡Qué feo es!», exclamó su mamá al verlo, y la noticia corrió de boca en boca. «El horroroso nos avergüenza a todos. No le dirigiremos la palabra». «¿Por qué no lo echamos de aquí?», dijeron todos. En efecto, el infeliz patito se vio siempre solo. Todos lo despreciaban. No tenía ni un solo amigo. Se burlaban de él. Le picaban, le quitaban la comida. Y encima de todo tenía que soportar insultos si interpretaba protestar, hasta que, finalmente cansado de recibir tantos malos tratos, el patito feo decidió huir de aquel lugar donde nadie lo quería. Pasó el tiempo y llegó el invierno. Todo el que se cubrió de nieve y el patito feo sentía mucho frío y mucha hambre. Un leñador que pasaba lo encontró sobre la nieve temblando de frío y lo llevó a su cabaña, donde tenía una gallina y un gato, los cuales en cuanto vieron al patito feo comenzaron a molestarlo y a darle los peores tratos. A pesar de que el patito hizo cuanto pudo para conseguir su amistad, el gato lo arañaba y la gallina lo picoteaba cruelmente. Así, el patito feo tuvo que huir de la cabaña y caminó sin saber a dónde ir hasta que encontró una cueva en el bosque.
En ella pasó el resto del invierno. Era mejor para él estar ahí a soportar más desprecios. Pasó el invierno, llegó la primavera y el patito feo salió a tomar el sol, pero de repente se ocultó lleno de miedo al ver pasar a un grupo de hermosas criaturas que nadaban con una gran elegancia y belleza. No quiero que me vean, pensó. Son tan hermosos que seguro se reirán al verme. Pero en ese momento el más majestuoso se acercó y le dijo: Ven con nosotros, somos tu familia. Tú eres un cisne también. Entonces el patito se contempló en el espejo del agua y se maravilló al verse. Había crecido convirtiéndose en un hermoso cisne. En ese momento comprendió que había nacido por error en el nido de una familia de patos, al cual por accidente había rodado el huevo del cual provino. Entonces supo que no era feo, como todos habían dicho, y comprendió que el rechazo que sufrió se debió solamente a que era diferente. Se alejó muy feliz en compañía de sus hermanos y sus amigos que lo aceptaban y lo respetaban. Al fin se sintió querido. Muchísimas familias tienen en casa un patito feo. Ese hijo diferente que es percibido así no solo por los padres, sino por todas las constelaciones familiares, formada por los hermanos, abuelos, tíos y primos. Con frecuencia, también por los maestros, los amigos de los padres, la comunidad religiosa a la cual pertenece la familia y hasta la sociedad misma, con todo el peso que ejerce sobre aquellos miembros que son diferentes. El síndrome del patito feo se manifiesta de diversas formas, pero sea cual sea, siempre lleva implícito el mismo mensaje para el hijo: no me gustas. Ser de piel, ojos y cabello oscuro en una familia que hiperbolara el cabello, los ojos y la piel clara. Ser mal alumno en una familia de gente inteligente y brillante. Ser pobre en una familia de ricos. Ser rico en una familia de pobres. Ser irresponsable en una familia de superresponsables. Vestir mal en una familia que viste bien. Ser libre en el pensar y actuar en una familia de rígidos. Ser feo en una familia de bellos. O simplemente ser demasiado gordo o demasiado flaco, ser chaparro, desgarbado, homosexual, hippie, rebelde o cualquier otra característica que salga de los parámetros familiares. En pocas palabras, por ese hijo diferente los padres pueden sentirse avergonzados ante el resto de la familia y ante otras personas, que podrían pensar que como padres no están funcionando adecuadamente. Una madre me decía que realmente le preocupaba su hijo de 13 años, al que presionaba constantemente de una manera impresionante, corrigiendo todo lo que hacía, cómo y qué comía. Su forma de caminar, hablar, vestirse, moverse una y otra vez durante cada día de los últimos 3 años. La madre justificaba su actitud diciendo: este muchacho está tan flaco, camina tan jorobado, se viste tan mal, es tan desgarbado que realmente me preocupa que cuando crezca ninguna mujer lo quiera. Por eso lo presiono para que coma bien, camine bien, hable bien, se vista bien. ¿Sabes una cosa? Ese muchacho no necesitaba crecer para que las mujeres lo rechacen, puesto que la primer mujer importante en la vida de un hombre, su madre, ya lo rechazaba. Ya se encargaba de decirle cada día: no me gustas. Lo que eres está mal. Lo que está bien es lo que no eres. Y vaya que si en algún momento de su vida un hombre puede ser flacucho y desgarbanzado, es a los 13 años. Las palabras son los de menos. De hecho, rara vez escucharemos a un padre decir palabras como lo anteriores directamente. Sin embargo, el mensaje llega con claridad a través de las constantes desaprobación. Recordemos que el lenguaje verbal, las palabras que pronunciamos, ocupa solo alrededor del 20% de la comunicación, y el lenguaje no verbal, tonos de voz, gestos, miradas, respiración, posturas y movimientos corporales
imágenes energéticas en nuestra aura constituye un 80% de nuestra comunicación. De tal manera que no necesitamos hablar para dar un mensaje a un hijo, expresamos mucho más sin palabras que con ellas. Y aunque el hijo no registre conscientemente toda la información que le está dando el lenguaje no verbal del padre, de modo inconsciente, si le registra, la interpreta y reacciona ante ella. Por otra parte, es importante mencionar que el lenguaje no verbal surge directamente de nuestro inconsciente y no está bajo nuestro control, ni siquiera nos damos cuenta de él. Por lo tanto, el lenguaje no verbal siempre mostrará nuestra verdad más profunda. La verdad con tu hijo Patito Feo es que muchas de las cosas que dices hacer por su bien es en realidad por tu bien, porque te avergüenza ese hijo, porque te importa demasiado que la gente piense que tú, su padre, no lo estás educando, formando, cuidando o alimentando adecuadamente. Quisieras tener hijos perfectos, según tu concepto de perfección, para sentirte orgulloso, valioso e importante. Vale la pena mencionar que el hijo Patito Feo sufre, siente el rechazo y puede llegar a convencerse de que efectivamente algo está equivocado en él. A veces ese dolor lo lleva a volverse rebelde y resentido, o desarrollar algún síntoma hasta que, como el patito del cuento, encuentre quienes lo amen y aprecien tal cual es, porque aprecian su valor y su belleza, si es que tiene la suerte de encontrarse con una persona que son capaces de ver más allá. Por desgracia, no todos los patitos feos tienen esa suerte. Es normal, es natural y es humano que a algún hijo le guste o disguste más que el otro, que en alguno te sea más fácil o más difícil relacionarte. Pero por Dios, reconócelo, y como he comentado antes, reconocer no significa informarles al mundo. Es un proceso personal de ti contigo. Duele y avergüenza, pero es la verdad. Y también es verdad que cuando lo reconoces, lo encaras y lo trabajas con él, tu sentimiento de rechazo hacia tu hijo puede cambiar drásticamente, como pasó con Alma. Alma era una mujer divorciada de 40 años que tenía grandes problemas de relación con su hijo mayor, de 18 años, mucho más graves de lo que una madre normalmente tiene con un hijo de esa edad. Peleaban constantemente, jamás podían hablar sin empezar a discutir y ambos guardaban fuertes resentimientos hacia el otro, manifestados a través de horribles ofensas y hostilidad mutua. Aunado todo esto a la nula disposición del hijo a cooperar en casa. En sus constantes discusiones, el hijo invariablemente le reclamaba: «Tú no me quieres, siempre has preferido a mi hermano». Por supuesto, a esto la madre contestaba como lo hacen los padres cuando un hijo reclama algo así: «Claro que no, yo los quiero igual a los dos». Yo estoy segura de que cuando un hijo de cualquier edad le dice esas cosas a su padre, está percibiendo algo. Y eso que percibe no es precisamente que no se le ame en lo absoluto, sino más bien que hay un grado de rechazo hacia él en el corazón del padre, quien por supuesto no lo reconoce. Como casi siempre sucede, el comentarle esta idea a Alma, su primera reacción fue de negación rotunda. Nos cuesta tanto aceptar estas cosas, pero al hablarle de la importancia de reconocer que algo está sucio para poder limpiarlo, aceptó embarcarse en la tarea de descubrir ese algo y de modo valiente aceptó el compromiso de hacer una carta para su hijo, lo cual por supuesto nunca le daría, puesto que solo tendría fines terapéuticos. En ella se daría el permiso de expresar todos sus sentimientos hacia él, prestándole sus palabras a esa parte oculta, secreta y reprimida, permitiéndole desahogarse, atravesándose a verla de frente y escucharla, contactarla, reconocerla para entonces dejarla ir. Habiendo podido simplemente sugerir a Alma algunos cambios de estrategia en el consejo de su hijo,
enseñarle a poner límites, a establecer normas y consecuencias, lo cual sin duda es necesario en un caso como este. Sin embargo, nada de esto hubiese funcionado de todo ni provocado un cambio profundo y duradero sin trabajar primero con sus sentimientos de rechazo porque, como veremos, en el caso de Alma era muy fuerte. Antes de aplicar pintura nueva, había que quitar la vieja. Antes de rellenar, había que desocupar, había que sacar la basura y remover la mugre para limpiar. A la siguiente sesión, Alma llevaba la carta. Era claro que se dio a sí misma todo el permiso para descubrir y expresar lo que por tantos años había guardado en su corazón. La carta era verdaderamente impactante y conmovedora. Mientras la leía, su cara y su voz expresaba tanto dolor, tanta vergüenza, el dolor de estar reconociendo que algo que se negó por mucho tiempo y la vergüenza de ver esa verdad. Mientras la leía lloraba. Yo también era muy dolorosa y expresaba cosas como: desde que naciste y te vi por primera vez me pareciste tan feo. Me reproché cómo había podido yo, una mujer bella, formar en mi vientre a un niño tan feo. Siempre me ha dado vergüenza presentarte. Como mi hijo, siempre he lamentado que naces de piel blanca, inteligente y guapo como tu hermano. Y una buena cantidad de realidades así de crudas, así de crueles, así de reales, que salieron de su interior porque ahí estaba, porque habían permanecido ahí en la sombra a la espera de la luz. Como antes mencioné, Alma no le dio esta carta a su hijo, porque aunque de modo inconsciente y en una forma muy visceral, seguro que él lo sabía. Siempre se intuye. Hubiera resultado sumamente difícil para él manejar esta situación, más aún si no estaba recibiendo ayuda profesional. Después de un proceso terapéutico con la carta y sus sentimientos expresados en ella, Alma la quemó trabajó también con la práctica propuesta en el capítulo 12 que es de este libro. Lo hermoso de todo esto es que aún antes de terminar ese proceso terapéutico, Alma empezó a sentirse muy diferente respecto a su hijo, mucha más compasiva y capaz de interesarse en él. Comprendió el dolor, la impotencia y la frustración de su hijo por sentirse un fracasado, con la enorme necesidad de ser amado y aceptado, y todos los sentimientos que lo movían a ser como era. Por supuesto, como reacción a la nueva actitud de su madre, el hijo cambió significativamente. Ambos lo hicieron. Su relación mejoró de manera muy importante y el chico empezó a mostrarse más dispuesto, más abierto, más accesible a negociar con su mamá y a responder los límites y acuerdos que ella estableció. Eso sucedió hace alrededor de 3 años y hace 2 meses recibí una carta de Alma. Me decía que estaba muy bien, que su hijo había cambiado mucho, que la apoya. Su actitud es muy diferente y la relación entre ambos fluye fácilmente. Incluso en los conflictos que necesariamente a veces se presentan, pero la noticia que más me conmovió fue que cuando leí, ahora me es muy fácil sentir amor por él. Bravo por Alma. Los padres valientes que enfrentan a sus monstruos interiores obtienen grandes recompensas. Otras razones comunes por las que se puede sentir rechazo hacia un hijo son, por ejemplo, que haya nacido cuando ya no deseaba un hijo, o porque padece alguna enfermedad desde pequeño que esclaviza y abruma a los padres, o porque una razón tan simple pero tan común como parecerse a algún familiar con quien el padre tiene fuertes conflictos o le cae mal. Cualquiera que sea la causa o la circunstancia de rechazo, insisto en la imperiosa necesidad de darse cuenta, reconocerlo, hacer ese cambio profundo hacia el amor y a la aceptación. Y todo esto por una sencilla razón. El corazón humano no puede albergar al mismo tiempo sentimientos tan opuestos como el rencor y el amor, o como el resentimiento y la paz, ya que es necesario desocuparnos de una para dar paso al otro.
Si bien el primer paso en la curación del rechazo es reconocerlo, superar la negación. En el capítulo 12 te propongo alternativas para trabajar más profundamente en esto. Pero, ¿qué sucede cuando un padre que siente un importante grado de rechazo hacia un hijo lo mantiene negando y reprimido? En el mejor de los casos mostrará agresión y desamor hacia su hijo. Y digo en el mejor de los casos, porque esta es la forma menos insensata de manejarlo. Cuando un padre muestra abiertamente y directamente estos sentimientos, el hijo sabe dónde está parado, sabe que esperar está viviendo la piedra en la mano del padre y buscará la forma de protegerse cuando la lance. Construirá escudos, desarrollará estrategias, echará a andar todo su ingenio y su potencial para lidiar con la situación. En cambio, cuando en grado extremo el padre reprime, oculta y niega el rechazo, se activará inconscientemente un mecanismo de defensa llamado formación reactiva, el cual consiste en cubrir un motivo o sentimiento que causa angustia y culpa, experimentando conscientemente lo opuesto, de manera que antes de que el verdadero sentimiento o motivo llegue a la conciencia se convierte en su opuesto. Dicho de otra forma, los extremos se tocan, los extremos son los mismos, es decir, que el rechazo será manifestado por el padre. Como su solo opuesto, la sobreprotección, con sobreprotección que refiero a esa actitud de algunos padres con su hijo, en la que la satisfacen sus necesidades antes de que la sienta. Le dan de obra antes de que pida, le permiten hacer cosas que a otros hijos no, o no le exigen lo que a otros hijos sí. Le soportan agresiones y hasta se convierten en sus sirvientes. Pero detrás de la sobreprotección hay un rechazo grande, secreto y negado hacia el hijo, y la consiguiente culpa de sentirlo, por lo cual, como un intento de disminuir esa culpa y ocultar el rechazo, se desarrolla de sobreprotección permitiéndole ser y hacer todo lo que quiera. El hijo sobreprotegido crece débil, timorato, demandante y dependiente, inseguro, sin tolerancia a la frustración y tormentas de la vida, ignorando su propio potencial porque nunca le he permitido conocerlo y mucho menos utilizarlo. No le ha dejado desarrollar sus músculos psicológicos, le han allanado demasiado el camino, le han facilitado demasiado la vida y con la sobreprotección le ha dado el mensaje implícito: tú no puedes, por eso lo hago yo por ti. Esta debilidad interior puede ser manifestada por el hijo como una actitud de inseguridad o inferioridad, o como su opuesto, la prepotencia, la arrogancia, la exigencia, la superioridad, porque recuerda, los extremos son los mismos. El hijo sobreprotegido puede llegar a manifestar conductas antisociales como exigir, meditar, robar y delinquir en diversas formas, por la sencilla razón de que no sabe respetar límites, ya que nunca se los señalaron. Siempre le han solucionado los problemas que él mismo genera y nunca le han permitido vivir las consecuencias de sus actos, que es, por cierto, la única forma en que un individuo madurara y aprende a hacerse responsable. Si tuviéramos que elegir entre el rechazo abierto y directo y la sobreprotección, nos convendría elegir el primero, porque aunque ambas situaciones causan dolor en el primer caso, el hijo desarrollará la fortaleza suficiente para salir adelante, para defenderse, para compensar de alguna manera las carencias derivadas del abandono emocional producido por el rechazo. Pero optemos mejor por otra alternativa. Podemos hacerlo. Elijamos el amor.